Hola hermanitos, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Bueno, hoy vamos a tener el segundo encuentro de esta formación de ser discípulos del Señor bajo la luz del Evangelio de Marcos. Varias cositas que les quiero como compartir. Cómo vamos a ir avanzando en este tema para que sea más fructífero, más enriquecedor para ustedes. Yo sí les pido que lentamente vayamos leyendo este Evangelio. Vamos a leerlo de manera de oración, con muchas ganas de ver todos los detalles, porque Marcos tiene esa característica, le gusta como decorar muy bien la escena, de fijarse en los pequeños detalles. Y bueno, pues si eso es una de las características que tiene el autor sagrado, pues sería muy rico hacerle caso y nosotros en fe, en formación, pues también seguir leyendo el Evangelio. Muy bien, antes de comenzar, pongámonos en la presencia del Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe, que Él siempre sea el que transforme nuestro ser y que le dé sentido a nuestra realidad. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Santo, si no fuera por tu acción no estaría presente ante ti, no estaría vivo, no tendría las ganas de luchar. Espíritu Santo, si no fuera por ti, no tendría ese apego y ese amor al Señor. Espíritu Santo, si no fuera por ti, no tendría este amor a la iglesia. Si no fuera por ti, Espíritu Santo, no tendría las ganas de continuar y hacer las cosas a la manera de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a coger entonces nuestras Biblias. Vamos a hacer un recorrido. Quedó claro que el día de ayer, o el día anterior, pues quedamos de que Jesús era buena noticia. Hoy vamos a hablar del capítulo 1, del versículo 9, hasta terminar y llegar al capítulo 2. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Para que ustedes en casa entonces lean. En la parte de abajo les pongo también la Biblia de manera de audiolibro para que ustedes puedan enriquecerse en cualquier momento, estén manejando en su carro, estén organizando algo de la casa y también pueden ir escuchando la palabra de Dios. Muy bien, este temita de hoy es muy particular porque se llama los éxitos de Jesús. Los éxitos de Jesús. Y eso es muy interesante en la vida del discipulado porque en las buenas todo el mundo es feliz, ¿cierto? Es como cuando hay una lotería y te dicen, vea, compre lotería que los números ganadores serán estos. Habla de superstición. Lo que quiere decir es que la gente, si a uno le dijeran como el secreto de las cosas y no sea como de sacrificio, pues uno va a la fija, ¿cierto? Y se deja seducir por eso. Es muy fácil cuando te dan la receta sin mucha lucha, ¿sí? Entonces, digamos que es muy fácil seguir al Señor, cuando todo es ganancia, cuando todo es bonito, cuando todo es romántico, cuando mi alma está llena y está plena, ¿cierto? Eso es muy fácil así. Entonces, digamos que esta mitad del capítulo 1, todo este capítulo 1, esa partecita que les menciono, es mostrarnos que Jesús era la persona elegida de Dios, que era la persona
que estamos esperando desde antiguo. Y aparte de eso, hace milagros. Y aparte de eso, la gente lo empieza a querer y se vuelve popular. Así muy fácil. Una celebridad. Una persona que saca demonios. Una persona que donde llega la multitud se acerca. Muy bacano seguir, perdón, y así decimos en Colombia, muy bueno sería seguir a Jesús en esos momentos de celebridad, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué enseñanza nos deja estos pasajes bíblicos, porque la verdad, aunque sea el momento de popularidad de Jesús, de los éxitos de Jesús, también hay algo de fondo que nosotros como discípulos del Señor tenemos que pensar muy bien. Bueno, en el versículo 9 del capítulo 1, pues vemos el bautismo de Jesús. Y hay una particularidad ahí, es que el cielo se abre y dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces esa expresión de Dios es, sí, decir que el tiempo ha llegado y que el prometido es ese, que el Hijo del Hombre es ese, que el enviado de Dios es ese, que el Hijo de Dios es ese y que el Cristo es ese. ¿Sí? Porque el autor sagrado menciona esto, es porque aquí viene la reflexión para nosotros que somos discípulos del Señor. Juan el Bautista, pues tenía popularidad, tenía muchos seguidores, tenía, pues su discurso era un discurso que el pueblo necesitaba escuchar, y digamos que tenía mucha popularidad también. Pero al llegar Jesús, pues hay una transición, ¿cierto? Y Juan el Bautista también hace esa transición de una manera muy honrosa, o sea, él tenía muy bien en su mente cuál era su función. Su función no era vanagloriarse, su función era preparar el camino, es decir, allanar el camino del Señor, dejarle como el terreno para que cuando llegue el empalme, Jesús, el enviado de Dios, pues ya la gente ya esté con ese discurso de que sí hay consuelo, de que el Señor sí iba a mandar a su Hijo para consolar a todos los afligidos y a todos los que están sufriendo por las injusticias del momento. Mire lo que hace Juan el Bautista. Prepara el camino y se va alejando y le deja el terreno a Jesús. Yo le pregunto a ustedes, hermanitos, que están en esta búsqueda del Señor, de pronto también a los líderes, y esto va para muchas personas y a muchas comunidades, hasta sacerdotes, y es, cuando usted habla del Señor, ¿a quién está mostrando? Mira, lo que estoy diciendo es algo fuerte y muy diciente. Cuando tú sigues al Señor, ¿a quién estás mostrando? ¿Tu pantalla? ¿O realmente estás allanando el camino para que el Señor sea el que pase? Yo les voy a contar, voy a hacer un ejemplo con mi vida para que ustedes miren y se evalúen. Como se dan cuenta, para mí me gusta mucho el instrumento musical, me gusta cantarle al Señor, vibro por eso. Pero tengo que reconocer que yo cometí muchos errores cuando era más joven y más bello, ¿cierto? Cuando era joven y bello, decimos. Y es porque yo de pronto, sí, hay que decirlo, me gustaba que la gente me felicitara, y uno bien desafinado para acabar de ajustar, y la gente lo felicitaba a uno, y uno era como todo contento, y uno se sentía bien, y uno cerraba los ojos y cantaba con esa pasión, con esa alegría, con esa unción, pero en el fondo era como también que la gente me mirara. Eso es un error que yo cometí. Yo le pedí perdón a Dios porque si Él me permitió conocer estos instrumentos musicales y cantarle a Él, y me abrió las puertas de las iglesias y de los grupos y de los movimientos para poder alabarlo, era para ayudar a la gente a entrar al misterio de la Eucaristía, o era para que la gente entrara en profunda oración. La música es una herramienta poderosísima de alabanza y de oración a Dios, y qué tristeza que yo la estaba utilizando en su momento para conseguir novias. Eso era muy cruel, pero era real, y se los confieso, y yo ya me arrepentí por eso, y vi que eso era algo desastroso, y es ahí donde el pecado que uno comete por conocer las cosas del Señor, por caminar en estas andanzas del Señor que son tan maravillosas, tan hermosas, pero ¿a quién estoy mostrando? ¿Mi fachada? ¿O estoy mostrando a Jesús? ¿O estoy permitiendo que Jesús llegue? Soy el medio por el cual que la gente pueda recibir al Señor. Mire ese detalle, y cada uno en su realidad como ujier, como servidor, como líder, no sé, eso le cambia a todo el mundo.
nosotros a quién permitimos, a quién mostramos en el caminar del Señor, y más que todo como discípulos que queremos ser. Muy bien. Después, ya en el versículo 14, Jesús inicia su predicación. Antes de eso, Jesús va al desierto y tiene tentaciones. Ahí como discípulos nosotros tenemos que hacer la lectura de que, aunque estemos en el camino del Señor, vamos a tener muchas tentaciones, muchos tropiezos. Y yo ya les conté mi tentación cuando era joven. Quería tener novias, quería tener admiradoras, y bueno, ahí están mis tentaciones y ahí pequé. Pero el Señor pues la tenía muy clara, sabía muy bien para dónde iba, y ya sabemos que Él en el desierto pudo superar esas ambiciones que humanamente Él pudo tener, de estar cansado de ver tanta injusticia, de estar cansado de ver tanta hambre, o inclusive hacerle caso a lo que la gente decía. Este hombre podría tener el control del poder político y militar y darle justicia a toda la humanidad. Él tuvo esa tentación, pero lo logró y lo superó. Y eso es muy bonito, porque como discípulos tenemos muchas tentaciones y tenemos que superarlas para el bien del reino del Señor. Entonces ya empieza Jesús en el capítulo 14, el versículo 14, a predicar y hacer su ministerio, ir a Galilea. Y el término Galilea es un término muy, muy fuerte que en su momento lo vamos a profundizar. Pero aquí lo que vamos a decir es que Jesús empieza a hablar del Señor, empieza a conquistar corazones, a enamorar corazones, y empieza a tener 4 seguidores. Aquí hay un punto muy importante, y es que primero fue Simón y Andrés, y después fue Santiago y Juan. Entonces estos hombres fueron conquistados para ser discípulos del Señor cuando estaban en la barca, cuando estaban pescando. Y eso es muy bonito, mis hermanitos, porque no se nos puede olvidar que en nuestra cotidianidad de vida es donde vamos a encontrar la presencia del Señor. Hay un teólogo que dice: Pedro conoció el misterio de Dios en la barca y no en el templo. No vamos a malinterpretar lo que estoy diciendo, simplemente la importancia de siempre estar en nuestra cotidianidad, con nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Sí? Es ahí donde podemos encontrar y entender el misterio de Dios. Es ahí, en nuestra cotidianidad. Por eso en nuestra barca de nuestra vida, que es una expresión que utilizamos mucho para decir la metáfora de la barca, que es todas las dificultades que podemos encontrar allí, es ahí, en nuestro día a día, en nuestras cosas pequeñas que hacemos a diario. ¿Sí? Ya después Jesús va a Cafarnaúm, en el versículo 21. Cafarnaúm es un lugar favorito del Señor, de Jesús. Y en Cafarnaúm vamos a encontrar que Jesús empieza a sacar demonios. Y ahí hay un dato muy importante. Y en todo el Evangelio de Marcos, los demonios cada vez que salen por causa de Jesús, los demonios reconocen quién es Él. Es más, los demonios le hacen una reverencia a Jesús impresionante. Y en todo el Evangelio de Marcos, los únicos que tratan como lo que se merece Jesús son los demonios. Y muchas veces nosotros, que estamos tan cerquita de Él y que estamos caminando con Él, se nos olvida quién es Él. Se nos olvida darle el puesto que se merece. ¿Sí? Qué cosa tan interesante en este Evangelio de Marcos, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y cuando uno lo lee de seguido, uno se da cuenta que es verdad. Ellos son los únicos que tratan con un respeto y se dirigen a Dios con un respeto y reconociendo lo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora tú y yo, que somos bautizados, que somos hijos de Dios, con mayor razón tenemos que darle reverencia a Dios, pero lastimosamente el discípulo está en un proceso, en un caminar, y en ese caminar esos tropiezos hacen parte de ese proceso. Bueno, ya después en el versículo 29 hay un detalle muy particular, porque ya es la sanación de la suegra de Pedro. Y hay un detalle muy particular, y es que cuando ya se siente aliviada la suegra del suegro, automáticamente esta mujer empieza a servirle al Señor. La gratitud. Un discípulo del Señor tiene que ver en los pequeños detalles de la vida lo que Dios hace en nosotros y serle gratos. ¿Y cómo?
ser testigos de Él, servirle a Él. ¿En dónde? En nuestra barca de nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Yo les digo, yo en su momento fui muy quejambroso y yo siempre veía como las cosas malas que pasaban en mi vida. Y a través pues, de la palabra que tanto los alimenta el alma, me di cuenta que uno todos los días tiene que mirar cómo Dios hace el milagro en uno. Ver esas cosas bonitas que a diario suceden, y yo empecé como a subrayarlas. O sea, los problemas, las dificultades, las deudas, todo eso siempre uno los va a tener, y los dejé ya a un lado. Yo dije, ya a ustedes les he dado mucho culto por mucho tiempo, quédense allá. Y simplemente me empecé a fijar en esos momentos bonitos que Dios ha tenido conmigo, en esos detalles, y los recalco, y los escribo. Y créanme que cuando llega la noche y hago como esa evaluación, uno dice, Dios ha sido grande conmigo, siempre está pendiente de mí y siempre tiene detalles. Créalo, que uno se empieza a enamorar más del Señor, de las cosas sencillas y simples. Bueno, ya después cuenta que Jesús, al ver que haber sacado los demonios, haber hecho tantas curaciones, haber hecho la sanación, la curación de la suegra de Pedro, pues llega la noche y se va a orar. Mis hermanitos, yo sé que muchos de ustedes en sus grupos pastorales son muy activos, visitan a la cárcel, visitan a enfermos, yo sé que son muy activos, pero muchas veces cuando empezamos un discipulado de esta índole y caminamos al Señor de esta manera, se nos olvida como el motor y el sentido de todo este movimiento como discípulos, y es la oración. Y aquí está el centro del éxito de Dios, de Jesús. Porque Jesús tuvo éxito en este momento, era porque siempre tenía una cercanía con el Señor. La alabanza es hermosísima, claro que sí. Uno estar en comunidad alabando es lo mejor que puede haber, porque uno siente el calor del hermano y eso también lo contagia a uno, ¿cierto? Pero también el espacio de intimidad entre yo y Él, como dicen en el Antiguo Testamento, donde tú eres mi Padre y yo soy su Hijo. Esa intimidad es lo que permite que cojamos fuerza y salgamos a hacer las otras actividades. Jesús aquí nos da una lección muy hermosa, y es que siempre hay que buscar esos espacios de intimidad con Él, en la soledad, en el silencio, donde podemos escucharlo a Él y poder sentir el calor que Él nos da. Y por último, nos muestra la curación de un leproso. Aquí hay algo muy especial, y es que este leproso, Jesús le da la orden de que no hable, de que no comente lo que pasó, de que es curado, que haga lo que pide la ley, que es dar un tributo por el favor recibido. Pero este hombre lo que hace es antes publicar y darle fama a Jesús. Muy bien. Jesús siempre quiere que tengamos una intimidad con Él. Un discípulo del Señor tiene que demostrarles con las acciones, no con las palabras. En este recorrido de mi vida yo me he dado cuenta que lo que uno hace en su vida personal, cuando es coherente en lo que dice y en lo que hace, es el mejor evangelio que uno puede predicar. Es la mejor palabra que uno puede anunciarle a los demás. Por eso también yo me pasé por alto en el versículo, aquí está en el 22, y quedaban asombrados de su enseñar y de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es tener autoridad en la palabra, mis hermanitos? Y con esto terminamos. Es cuando yo tengo una intimidad con el Señor, y esa intimidad me lleva a reconocer todas las maravillas que Él está haciendo en mi vida. Y yo con mi actuar, y yo con mi caminar, estoy escribiendo ese evangelio. Estoy permitiendo que Cristo resucite. Estoy permitiendo que el Cristo vuelva otra vez y se dé a los más necesitados. Yo sé que ustedes en sus grupos pastorales y en su comunidad lo que hacen es reavivar el corazón y la fuerza de muchas personas que tienen sed de Dios, y eso está fenomenal. Pero recuerden esa intimidad. ¿Usted a quién está mostrando? ¿Te estás mostrando a ti mismo? ¿O estás mostrando, o le estás allanando el camino para que el Señor sea el que actúe y el que realmente se muestre y transforme tantas almas con hambre de Él?
Padre Santo, te doy gracias por este momento, por este encuentro, por estos hermanitos que están escuchando estas enseñanzas, que las están poniendo en práctica en su vida y que el único anhelo que tienen es amarte y seguirte a ti con toda pasión. Ser discípulo tuyo, Señor, es lo más grande que podemos hacer. Enséñanos a ser buenos discípulos. Enséñanos a caminar siempre en tu ley. Enséñanos a estar detrás tuyo para aprender cada día más de ti y que las personas que tienen hambre de ti puedan ver en nosotros ese amor que tú tanto das. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, yo quisiera que ustedes me comentaran en la parte de abajo experiencias que han tenido en su movimiento. ¿Cuál ha sido el momento más especial en el movimiento? Yo les voy a colocar una imagen ahorita de cuál ha sido para mí el momento más hermoso dentro del movimiento Conquistando. Yo sé que aquí hay personas que ven que son de Lazos de Amor Mariano, que son de cursillos de cristiandad, que son de Emaús, bueno, una cantidad. Esto es para todos. Aquí cabemos todos porque cada de estos movimientos los que nos permite es mirar al Señor y seguirlo a Él. Entonces ese es el tema, ser discípulos del Señor en cualquiera de estos movimientos que son muy hermosos y que nos ayudan a acercarnos al Señor. Me gustaría que me escribieran cuál ha sido el momento más hermoso cuando están en comunidad. ¿Sí? Me gustaría leerlos, saber de dónde son. Pues yo soy de Colombia, soy de Medellín. Y bueno, me gustaría saber de dónde son ustedes, porque también les tengo una sorpresita más adelante. ¿Listo? Gracias por estar en este espacio y Dios los bendiga y hasta pronto.